nada como un buen cafecito antes de hablar de política. Y es precisamente hoy muchas personas se están preguntando qué lectura política podemos darle al hecho de que la administración de Donald Trump haya decidido nominar un embajador para Venezuela. James Broward, quien actualmente se ejerce como encargado de negocio interino para los asuntos con Venezuela desde Bogotá, ha sido recientemente nominado por la administración Trump como nuevo embajador para Venezuela, cosa que ha provocado un número importante de reacciones en las redes sociales y en otros medios también. Interesante. Cambios políticos hacia Venezuela, normalización de las relaciones con Venezuela. Sí, esa podría ser una lectura interesante. Esa podría ser la razón que lleve a Estados Unidos a nominar un embajador cuando todos sabemos las relaciones con Venezuela, las relaciones diplomáticas con Venezuela se encuentran rotas desde hace ya varios años. Desde el presidente Chávez en vida ya se habían roto las relaciones con ese país y finalmente, tras los hechos, intentos de golpes de Estado, guarimba, y la última intromisión de la misión diplomática directa desde los Estados Unidos, pero aquí en Venezuela, a través de su misión diplomática, fueron expulsados todo el equipo técnico, toda la misión diplomática, quien ahora labora desde Colombia para llevar los asuntos con Venezuela. Pero cuando se nomina un embajador, quiere decir que Venezuela o corresponderá al gobierno legítimo de Venezuela nominar también a otro embajador y instalarlos en cada uno de estos países. Es decir, ya no sería un embajador interino quien laboraría desde Colombia para atender los asuntos de Venezuela, sino tendría que estar físicamente en nuestro país y viceversa también, porque sería una acción recíproca de Venezuela también para los Estados Unidos. Lo cierto es que esto ha provocado muchas decepciones en todos los medios, redes, análisis en la radio, televisión, análisis político, donde algo ha provocado esto. ¿Qué provocó este cambio repentino de la administración Trump? Si la lectura realmente sería la normalización de las relaciones con Venezuela, porque no existiría otra lectura que esto. Creo que la gran decepción de la administración Trump frente a lo que ha significado la derecha venezolana en todos estos años, su accionar, el gran robo, confiscación de los recursos del pueblo venezolano por parte de la derecha venezolana, sus grandes fracasos políticos, electorales y finalmente militares contra un gobierno legítimo, seguramente está llevando a la administración Trump a cambiar de posición. Y este último evento, como ya sabemos, el día 3 de mayo, un grupo mercenario intentó crear hechos de violencia en el país, tomando o ingresando en varios puntos estratégicos para cometer, repito, acciones terroristas contra el gobierno. Acciones puntuales, liquidación de cuadros importantes del gobierno. Ese era su propósito. Pero fracasaron, estruendosamente fracasaron, y muchos de estos fueron ya capturados. Y se dio una reacción internacional bastante interesante por parte de China, Rusia, inclusive países como la Unión Europea, o países del conjunto de la Unión Europea, quienes criticaron abiertamente este atentado frustrado o estas acciones frustradas por parte de la derecha, que no atiende razones de lógicas, políticas, de entendimiento, que no ha aceptado el pedido que ha hecho el gobierno venezolano por buscar las vías pacíficas, electorales, políticas, para una salida a la situación, a la crisis política negociada. Una salida a la crisis política negociada, no una salida del gobierno. No es una entrega del gobierno. Y eso lo ha dejado claro
actual gobierno del presidente Nicolás Maduro. No se va a rendir, no va a entregar. Hay que aceptar las vías electorales, hay que negociar por las vías políticas electorales para llegar a un entendimiento y una salida a esta situación a la que nos han inmerso desde hace mucho tiempo. Una situación que, como ya sabemos, tiene sus efectos políticos y económicos, con sanciones brutales que han afectado a todo el mundo sin distinción, a la clase media y a la clase alta, a la burguesía venezolana. Pero ya sabemos el grado de masoquismo que también existe dentro de estos sectores que históricamente se han visto ellos mismos perjudicados por seguir una política errada, por perseguir salidas violentas a la situación que vive el país. Si la lectura política es la normalización de las relaciones diplomáticas con Venezuela a través de la nominación de este embajador, Venezuela también tendrá que nominar a un embajador y ambos serán trasladados a sus países respectivos. Implicaría que la primera consecuencia o víctima política de esta normalización sería el propio Juan Guaidó. Y es que era obvio esperar que esto ocurriese en algún momento ante lo que ha significado el liderazgo o pseudo liderazgo de Guaidó para la oposición venezolana. Aquí no se trata de cegarnos en parcialidades políticas y centrarnos en criticar férreamente lo que ha hecho el gobierno y la oposición, sino ver las realidades que se esconden tras todas estas posiciones, todos estos liderazgos y entender que lo mejor que podría tener el país es que la derecha termine de entender que la vía de la violencia solo engendrará más y mayor violencia y que esto nos afectaría a todos por igual. Que si bien el sector de la oposición tiene una parte del pueblo, una importante base a su favor, estoy consciente de que la mayoría de esa base que maneja a su favor no estarían de acuerdo con que Venezuela entre en un episodio de guerra civil. Igualmente, las bases que apoyan al gobierno del presidente Nicolás Maduro no están de acuerdo en llevarnos a una situación de guerra civil, pero sí, ellos están todos, las bases que apoyan al gobierno, todos ganados a resistir. Y vaya que en estos años, en estos más de 20 años de gobierno, han demostrado su capacidad de resistencia a todas las embestidas que han vivido. Entiendo yo que el gobierno de los Estados Unidos ha terminado de entender esa realidad y que no ve alguna esperanza en los cuadros políticos que hoy dominan a la derecha venezolana. Y por tanto, Venezuela no representa, como es algo absurdo que haya sido así, ninguna amenaza existencial a la seguridad de los Estados Unidos. Venezuela desarrolla relaciones de normalidad política, económica y comercial, diplomáticas, con muchos países que Estados Unidos considera enemigos. Sí, es cierto, China, Estados Unidos lo considera su enemigo fundamental, igual que Irán, igual que Rusia, pero Venezuela como país soberano está capacitado y debe desarrollar las relaciones con estos países en normalidad. Estados Unidos no puede imponer con quién Venezuela debe tratar o no. Y esa es quizás la mayor razón que lleva a la administración Trump a agredir al gobierno venezolano. Porque, si vamos a hablar de derechos humanos, son los primeros violadores, Estados Unidos y sus lacayos, de los derechos humanos en el mundo. Si vamos a hablar de democracia y libertades económicas, creo que la política económica de Donald Trump, indoor, como así la ha bautizado, agrede efectivamente a aquellos ideales liberales que tanto se proclamaban desde los Estados Unidos, globalizadores que tanto se procuraba y se promovía desde los Estados Unidos. Pero es la realidad, hay que aceptarlo, y que esta lectura de la nominación de un embajador podría ser un cambio en la política hacia Venezuela de esa administración. Espero sea así,
Pero de Estados Unidos hay que esperar cualquier cosa. Hay que esperar incluso cambios repentinos y una agresión tal como lo hemos visto contra otros países, agresiones inesperadas, tal como lo han visto países como Siria, Libia y otros, que pese a haber procurado mantener y extender lazos políticos y diplomáticos y comerciales con Estados Unidos, fueron prácticamente agredidos en estos cambios repentinos geopolíticos que el poder oculto, el poder profundo de los Estados Unidos conlleva a la política exterior de ese país. El lobby sionista, el lobby armamentístico, el lobby petrolero y el lobby financiero son quienes finalmente construyen la política exterior de Estados Unidos, y de Estados Unidos, de la actual administración, hay que esperarse esas reacciones. Es decir, si algo define la política exterior de Trump es que es completamente imprevisible.